Bienvenidos a nuestra Academia Internacional de Paleocontacto, AIPA, ya cursando las últimas clases del cuarto trimestre de nuestro diplomado, y en el día de hoy vamos a ver la cultura vinca, una cultura ancestral que nos sugiere la presencia alienígena en esta zona de Europa. Vamos a estar viendo algunas evidencias arqueológicas que realmente son muy significativas, que tienen que ver con máscaras ceremoniales. Claro, es interesante porque después vamos a hacer un paralelismo con otras culturas y vemos que hay estatuillas que representan a sus dioses muy similares a otras diseminadas por distintas partes del mundo, ya sea en el Extremo Oriente como en África, y también no nos olvidemos que está muy cerca o en la zona de influencia de lo que hemos visto como Göbekli Tepe, es el primer yacimiento que aparentemente es el más antiguo de acuerdo a la arqueología tradicional, ¿no? O aceptada. Así que nos metemos de lleno ya en este décimo módulo o décimo clase del cuarto trimestre que tiene que ver con una zona muy particular de Europa o Eurasia, podríamos decir, que es la zona de Serbia, Montenegro. Nos vamos a poner en contexto para que ustedes puedan, bueno, ubicarse y de esa manera poder meternos de lleno en esta cultura que es fascinante por lo que propone. ¿Mm? Sí, también va a haber una conexión que seguramente, ni bien empecemos a ver las imágenes, vamos a hacer esa conexión con una raza alienígena en particular. Bueno, aquí está, ¿no es cierto? Una Bien, imagen vale más que mil palabras. Acá estamos viendo, esto es un retrato de los grises. ¿Qué quisieron representar estos artistas, el hombre antiguo, al hacer esta clase de representación con ojos almendrados, prácticamente sin boca? En algunos casos una nariz a veces más ancha, otras veces más diminuta? Bueno, vamos a estar hablando un poco de dónde se asentó esta cultura y la arqueología oficial que nos dice al respecto, qué conclusiones podemos sacar nosotros desde Paleocontacto. claro, sobre todo comparándola con otras culturas, ¿no? Pero bueno, en principio nos vamos a poner en contexto geográfico e histórico. La antigua cultura de Vinca o Vincha debió ser una de las culturas más tempranas de Europa entre el siglo sexto y tercero, perdón, entre el milenio sexto y tercero antes de Cristo. La población de Vinca se localizaba a lo largo del Danubio, en lo que es actualmente Serbia, Bosnia, Kosovo, Rumanía, Bulgaria y Macedonia, aunque hay también huellas de esta cultura en lo que es la zona de Balcanes, Europa más central y Asia menor. Fíjense la amplitud de la influencia cultural de esta cultura que es bastante antigua, ¿no? Ahí estarían ya prácticamente en contacto con lo que es la cultura de Göbekli Tepe en Turquía. Esta enigmática cultura obtuvo su nombre justamente del pueblo donde se hallaron los primeros restos arqueológicos, a las orillas del Danubio, el pueblo de Vinca, a unos 14 kilómetros de Belgrado, donde se encuentra uno de los más grandes y más importantes asentamientos neolíticos, de Europa Oriental, descubiertas en el año 1908 por el equipo arqueológico de Miloje Basic, el primer arqueólogo de Serbia, un histórico. Bueno, y gracias a los esfuerzos de Basic se excavó la parte central y al mismo tiempo la parte más importante del Vinca prehistórico entre los años 1908 y 1934, es decir, a principios del siglo XX. La labor de Basic fue interrumpida en varias ocasiones, bueno, por las guerras, ¿no? Y los problemas económicos, pero también fue ayudado por el Instituto Arqueológico de Rusia Imperial, así como el patrón británico Sir Charles Hyde. Basic desenterró una gran colección de objetos, esta es la parte que a nosotros más nos interesa, de arte prehistórico, que actualmente se encuentran en los museos y universidades de todo el mundo.
Quiere decir que, bueno, a pesar de los contratiempos por las guerras y por la falta de, en algunas ocasiones, del patrocinio, ¿no? De todas maneras pudo llevar adelante Basic todas estas excavaciones para poder desenterrar toda esta, los vestigios, ¿no? De esta cultura, la cultura vinca. Una cultura muy particular porque si bien vemos acá en el gráfico que en ese rango, en esa ventana de tiempo hubo otras culturas que se desarrollaron, la Vinca nos propone, por lo que decía la profesora Claudia, una relación con sus dioses muy particular, al menos en la forma de expresarlo, ¿no? Bueno, el enclave de Vinca disponía de muchísimas circunstancias para lograr que una ciudad perdurara en el tiempo, destacando entre ellas su ubicación geográfica, ¿no? No nos olvidemos que estaríamos en el paso de varias culturas, donde hacía un control excelente del Danubio y sus orillas, que era un medio de locomoción, no un medio una vía de locomoción. Estando en el centro de los Balcanes podía desarrollarse el comercio y las comunicaciones. Además, esa zona es una zona de suelo muy fértil, rico en materias primas y en abundante flora y fauna, lo que facilitaba la producción de alimentos, lo que lo permite de esa manera un asentamiento importante de población porque tenía los recursos como para poder desarrollarse. Si buscamos la respuesta a la pregunta de qué era lo que contribuía a la riqueza material de este pueblo que vivía en estas comunidades organizadas, los científicos concluyeron que su secreto radicaba en la cinabarita, un pigmento obtenido gracias a la minería, que aquí estamos viendo una fotografía, y cuyos yacimientos se encontraban en el cercano monte de Avala. Este pigmento era de uso tanto medicinal como para tintes en las ropas, por eso era un medio de mercancía, un medio de intercambio bastante importante y hizo que floreciera esta cultura porque digamos, lo compartía con otros pueblos, ¿no? Del entorno. Muy bien, acá ya estamos viendo algunos vestigios de esa cultura tan particular, algunas estatuillas que hacen de la cultura vinca algo bastante interesante, ¿no? Claro, vamos a analizar ahora la expresión artística en esas estatuillas y máscaras. Bueno, acá estamos viendo una recreación, cómo eran las viviendas, por ejemplo, ¿no? El poblado, el vinca, esta cultura que se extiende por diferentes zonas, Eurasia, podríamos decir, ¿no es cierto? Y dominaba conocimientos relativos al proceso o el procesamiento de metales en una época conocida en el Próximo Oriente como el periodo que culminó con el tratamiento de los metales. Hablamos de neolítico y acercándonos sí a la edad de los metales, ¿no? Según informó un equipo de arqueólogos de Gran Bretaña, Alemania y Serbia en un congreso celebrado en Vancouver, se trataba de la cultura más avanzada de Europa por aquel entonces. Por último, lo más curioso de los habitantes de la llamada cultura vinca es que nunca hicieron la guerra entre sí ni contra otros. Bueno, era un pueblo pacífico, evidentemente dedicado a la organización de su vida en las comunidades y con una expresión artística notable. Vamos a Sí. hacer la relación entre esa expresión artística y el posible contacto, ¿no? Extraterrestre, que esa es la parte que a nosotros nos interesa, el Y contacto sobre con sus todo, claro, y dioses, sobre ¿no? todo estamos hablando del neolítico y observen ustedes lo que es la orfebrería, Mm. la metalurgia que realizaban y el tipo de estructuras de casa. Había cierta complejidad tecnológica en los lugares donde vivían, ya no eran simples cazadores recolectores o gente que digamos que tenía su cultivo, sino que digamos, resuelto el tema de la alimentación, podían dedicarle tiempo a la parte artística, ¿no? Así es. Eso es muy interesante. Y en la parte artística es donde nosotros nos valemos para hacer el análisis desde el punto de vista del paleocontacto. Por aquellos tiempos, los arqueólogos yugoslavos, tanto como los rumanos, creían que la cultura vinca había surgido alrededor del 2700 a.C., pero resulta que la datación por radiocarbono determinó la fecha de aparición de esta cultura de forma más tardía, en el 4000 a.C., aunque para algunos otros historiadores todavía la sitúa más lejos en el tiempo, 5200 a.C., es decir, en pleno neolítico. Y esto es interesante, ¿no es cierto? Porque
de alguna manera vamos a hacer el paralelismo con otras culturas que florecieron en ese momento y la presencia de estos dioses, ¿no? Sí, fíjense en la postura de esta escultura en arcilla, lo mismo que estas otras, y después vamos a ver a quién se parecen o por qué se replican en una cultura muy, muy distante de ellos, ¿no? ¿Habrán tenido el mismo contacto? Muy bien. Aquí vamos a hacer un análisis de la teoría y del desarrollo de la cultura vinca. Si la situamos en el milenio sexto antes de Cristo, cubría el área de los Balcanes, como dijimos, los Balcanes centrales, limitando con los montes Cárpatos en el norte, con Bosnia en el oeste y la llanura de Sofía en el este, y el valle de Skopje en el sur. Esta cultura vinca puede dividirse en dos fases, estrechamente vinculadas con la de su tipo en el yacimiento de Vinca Verno, Velo Bordo, que es donde se encontraron la mayor cantidad de estatuillas. El periodo Vinca temprano, del 5700 al 4800 a.C., que se subdivide en ABC, y el periodo Vinca tardío, del 4800 al 4200, en el que se subdivide en el periodo B y en el periodo de abandono, ¿no? Y aquí estamos viendo unas estatuillas más que interesantes. Así es, bueno, vamos a ver cómo floreció esa expresión artística y qué quisieron representar, ¿no? ¿Y por qué elegimos en esta clase hablar de cultura vinca? Porque cuando hablamos de paleocontacto y cuando ustedes ven algunos documentales o también las conferencias de los especialistas en el tema, siempre va a aparecer la imagen que mostramos al principio de la clase, ¿no? Esas máscaras con los ojos almendrados y siempre se va a hacer ese paralelismo con el contacto alienígena en esta zona particular del planeta, porque hay una gran cantidad que se han encontrado de piezas, ¿no? De estatuillas y de máscaras con esa forma, no es una o dos, sino muchísimas. Con lo cual, bueno, si fueron expresiones artísticas o alguna inspiración, realmente fue muy especial, ¿no? Significativa, o tiene que ver con que ellos, esos seres los veían muy frecuentemente y de esa manera los iban representando para tener un registro de la experiencia y también, como siempre decimos, la estatuilla remite también a la parte ritual o devocional, ¿no? Tener uno de estos tótem en sus viviendas también era de protección, ¿no es Sí, sí, cierto? como la cultura Homo. Ujú, Fíjense esta estatuilla, que es muy similar a la Inanna de Sumeria, ¿no? ujú. Donde tiene acá en sus brazos un niño aparentemente en la misma posición. Exacto. El hecho de hacer las figuras, sobre todo femeninas, con pechos exagerados o las caderas ensanchadas, también es Signo de un signo de fertilidad. fertilidad, exactamente. Perfecto. El punto de partida de Vinca o la fase A puede considerarse un neolítico. En el neolítico, una variante de la cultura Starcebos-Coros. En la etapa B y C son calcolíticas. La D corresponde al horizonte del Vinca Plotnik, que toma este nombre de un escondrijo de objetos metálicos ya y coincide con la edad de bronce. Fíjense cómo evolucionaron de la arcilla al bronce. Los elementos más característicos de la cultura de Vinca son las cerámicas oscuras, con decoraciones acanaladas en relieve, así como los ídolos de barro y piedra con rostro de cabeza de ave. Estas fotografías de la izquierda, del ángulo inferior izquierdo, son las que les digo que son las que aparecen siempre cuando se habla de paleocontacto, por ejemplo, en el History Channel, en conferencias que ha hecho Texóculos, David Childress, más atrás en el tiempo, Eric von Daniken, las van a encontrar, ¿no? Porque realmente cuando fue todo un hallazgo y, bueno, la verdad que es muy sugestiva el parecido que tiene con las representaciones de alienígenas, de los Claro, contactados, que por ejemplo hoy por hoy podemos nosotros encontrar registro de tantas experiencias de contacto y de abducción, y bueno, estas máscaras son realmente muy sugestivas, muy similares, sí, ¿no? sí, sobre todo porque, bueno, digamos, se separan un poco de la que es la fisionomía humana, ¿no? Ujú. Sin cabellos. En esa época me imagino que las personas tendrían bastante cabello, ¿no? Estarían saliendo del deshielo y aparte el tema de los ojos, ¿no? Hace mucho hincapié en los ojos y Sí, prácticamente sin boca. eso te iba a decir, sin boca, lo cual también
¿Se acuerdan cuando vimos en Australia los huadjinas que tampoco tenían boca, los gigantes de Tassir en África que tampoco presentan boca, algunas cachinas, Hopi que tampoco las hacen con boca? Tal vez el hombre antiguo nos quiso transmitir el concepto de que eran telepáticos, no necesitaban la boca para hablar, sino que se comunicaban, transmitían los pensamientos de mente a mente, ¿no? Telepáticamente hacia el humano. Muy bien. El misterio de la cultura vinca, porque hay varios misterios, no solo la parte que tiene que ver con la parte artística, sino con la escritura. Algunos de los elementos más característicos de la cultura vinca son las cerámicas oscuras, como decíamos, con decoración acanalada, en relieve, así como los ídolos de barro y piedra con rostros de cabezas extrañas, ¿no? Decimos también que estos ídolos y máscaras se habían esculpido tomando a sus dioses como referentes. Por lo tanto, acá estamos viendo dioses con caras alargadas, narices aguileñas, ojos oblicuos y bocas pequeñas. Obviamente esto nos hace rememorar el arquetipo del gris que se ha visto en el caso Roswell, ¿no? En lo que comentaba la profesora en la placa anterior. Muy bien, sí. Y bueno, vamos un poco a esto que decías de la escritura, vamos a ver un poquito de qué se trata. El sistema de signos de la escritura vinca es para algunos autores la más antigua forma de escritura o protoescritura, conocida anticipándose en siglos a la grafía cuneiforme mesopotámica, es decir, la situarían en un periodo anterior a la cuneiforme sumeria, ¿no? Como la mayoría de los sistemas de escritura medio descifrados o no descifrados todavía, la escritura vinca ha atraído la atención de los estudiosos. El arqueólogo serbio Radivoj Pesic propone en sus obras que todos los símbolos etruscos se encuentran en la escritura vinca. Esta visión no es aceptada por los arqueólogos, pero lo que intenta decir Pesic es que, incluso antes de la escritura cuneiforme sumeria, la cultura vinca debió ser la primera de todas y que de alguna forma fue imitada por el resto de las culturas florecientes. Bueno, esa es su teoría, ¿no? La teoría Claro. de Pesic. Una vasija, bueno, aquí está la representación de esa escritura, en una vasija de barro desenterrada en Vinca, encontrada a una profundidad de 8,5 metros. Sí, sí, y es interesante la influencia que propone en los etruscos, que sería el pueblo original, digamos, sería los proto-romanos, digamos así, los proto, sí, romanos, ¿no? De la península itálica. Muy bien, la cultura vinca, también llamada en el alfabeto vincha o escritura europea antigua, es el nombre dado a un tipo de marcas encontradas en artefactos prehistóricos en el sureste de Europa. Algunos consideran las marcas como un sistema de escritura atribuible a esta cultura entre el 6000 y 4000 a.C. Otro duda que las marcas representen una escritura, citando a la brevedad de las inscripciones encontradas o los casos de símbolos repetidos. Bueno, a lo mejor era una protoescritura. En 1875, las excavaciones arqueológicas de Sotira Torma, en Tordos, cerca de Orastide, en Transilvania, la actual Rumania, descubrieron un grupo de objetos con inscripciones de símbolos desconocidos. Estos objetos similares se encontraron durante las excavaciones en 1908 en Vinca, un suburbio de la ciudad serbia de Belgrado, a 120 kilómetros de Tordos. Más tarde aparecieron otros objetos en Banjica, también en Belgrado. La cultura Vinca Tordos fue denominada así por estas dos localidades y sus inscripciones, escritura Vinca Tordos. El descubrimiento de las tablas de Tartaria en Rumania por Nicol Blas en 1961 impulsó el debate. Blas consideraba las inscripciones como pictogramas y la datación por carbono de los objetos databa el 4000 a.C., lo que la convertía, como había comentado la profesora anteriormente, como la escritura, la primera escritura o primer sistema de escritura del mundo, ¿no? Claro, en realidad estas dataciones son muy relativas, ¿no? 4.000 años antes de nuestro tiempo, y situándonos en Europa, Europa del Este, pero bueno,
Nosotros ya hemos pasado por América y ya sabemos que hay dataciones mucho más Sí, antiguas, sí. donde, por ejemplo, en Tiahuanaco se ha encontrado la fuente magna con escritura cuneiforme y todo Tiahuanaco es una cultura que según Poznansky, 17.000 años antes de Cristo. Entonces, el tema de la datación también es muy controversial, Sí, ¿no? es Bueno. cierto lo que plantea. La escritura vinca consta de alrededor de 700 símbolos, muchos de los cuales se asemejan a objetos cotidianos como peines, animales, herramientas y plantas. Sin embargo, su significado exacto sigue siendo un misterio para los expertos. Se cree que la escritura vinca se utilizó para registrar información sobre la vida cotidiana, la religión y la cultura de la civilización vinca. También se ha especulado que podría haber sido utilizada para fines mágicos o rituales. Acá tenemos estas fichas, algunas horadadas, ¿no? Amuletos también en estas tablas encontradas cerca de Tartaria en Rumania y datadas 4500 antes de Cristo. Estas fichas circulares perforadas me recuerdan a otras que se han encontrado en América, que nuestra querida maestra Ruth Rodríguez Sotomayor analizó durante más de 50 años, encontrando también ella, lo planteaba como un registro, en este caso de los pueblos americanos, ¿no es cierto?, antes de la llegada de los colonizadores, donde ellos hacían un registro también de todo, un inventario, por decirlo así, de cómo les había ido en las cosechas, el ganado que poseían, y registraban también en las fichas los eventos de la comunidad, cuántos habían nacido, los que habían fallecido, si había habido casamientos, uniones, en fin, todo ese tema, ¿no? Así que bueno, vemos que en este otro lado del mundo, atravesando todo el Océano Atlántico, también encontramos el mismo sistema que utilizaban estas personas para llevar una bitácora, por decirlo así, ¿no? Muy bien. Bueno, acá tenemos ya un registro del tipo de símbolos que utilizaron en esa escritura, ¿eh? Y es bastante variado. Si bien a lo mejor no encontraron que estos registros se plasmaran así como en tablillas cuneiformes, como en Sumeria, donde podrían generar una especie de relato o sí, sí, un relato detallado de la vida cotidiana, de las leyes o de la convivencia con los dioses, como pasaba en Sumeria, pero lo cierto es que es muy variado y en algunos casos se parece a la Sumeria, ¿no? Por eso pusimos aquí que escritura sumeria. Claro. Mm. Recuerdo que la profesora, voy a buscar alguna entrevista, son largas las entrevistas que le he hecho, pero en alguna ella va explicando en general de qué se tratan los símbolos, no habla específicamente de la cultura vinca, pero para tener una idea, y ella habla de escritura aglutinante. Aglutinante Ajá. quiere decir que un solo símbolo puede estar manifestando diferentes Muchos ideas, significados. Ajá. muchas ideas o significados, de acuerdo al contexto donde se encuentra el símbolo Claro. dentro de la ficha, por ejemplo, ¿no? O de estas pequeñas piezas que están talladas o grabadas en arcilla, ¿no? Claro. Bueno, acá empezamos a hacer el análisis de los paralelismos entre culturas. ¿Tuvieron contacto con la misma civilización avanzada? Bueno, acá podemos ver bien marcada digamos, la coincidencia entre la figura de la cultura vinca, el madre niño, y la diosa Namu en Sumeria. ¿Eh? Así es, la misma posición, ¿no es cierto?, con el niño, bueno, el niño, la cría de La cría, digamos. reptil mamífero, una cosa extrañísima, ¿no?, en la diosa Namu, bueno, lo cual es muy significativo, estamos hablando ahí ya, especulando, ¿no?, de hibridación, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esta representación de la diosa madre, ¿no?, la diosa que da vida, la diosa que protege de alguna manera a sus hijos, la vemos en todas las culturas y es tomada inclusive por algunas religiones, ¿no? En la Claro. actualidad. Bueno, seguimos con el paralelismo. Fíjense en las figuras de la cultura Homon en Japón y cómo la posición de las manos
de la figura tallada con máscara del yacimiento de Lubkova. En la mano izquierda la figura sostiene una máscara, en la mano derecha una jarra. Fíjense, la misma postura. En otras que vimos anteriormente también esa posición como de poder, bien parado, el ser. Bueno, y acá es evidente, ¿no? También el paralelismo con la cultura Dogón en Mali, cultura Vinca, la misma postura, y los Nomoli en Sierra Leona. Así es. Sí, en realidad siempre en la expresión artística, ¿no es cierto?, se trata de sintetizar lo más posible, ¿no es cierto?, al trabajar con estos materiales, ¿no? En este caso, arcillas o en los tallados y demás. Eh, pero bueno, lo significativo es que en muchas de las tallas vemos parecidos, y si encontramos luego los relatos que también son coincidentes en que eran dioses que venían a instruir, dioses que venían a dejar una enseñanza, un legado, unas reglas a seguir también, ¿no? Y que junto con eso siempre, siempre estaba ligado, más allá de la representación, el que estas estatuillas no estaban por ahí perdidas, no, le estaban muy próximas en los hogares, en las casas, en las viviendas como las Como que un amuleto vimos. de protección. Exacto, más allá de que estaban en los lugares de culto, ¿sí? Que podríamos llamar esos santuarios, ¿no? Esos lugares donde se iba explícitamente a realizar el ritual, también estaban en cercanía de los humanos, en sus casas, ¿no? Y esto es algo que también se adopta como una cultura, una práctica habitual en la actualidad, ¿no? Para la gente que es religiosa, de algunas Claro. religiones, no de todas, porque en algunas no se aceptan estas representaciones, ¿no? Representaciones de santos, por decirles así, ¿no? O de ángeles o vírgenes, pero en otras sí. Y la gente las tiene en las casas también y les rezan y demás, ¿no? Podríamos hacer un paralelismo de dónde nos viene. Todo esto nos remite, como lo venimos diciendo en todas las clases últimamente, a la masterclass que tendremos este sábado. Aprovechamos ahí para recordarles que no se la pierdan porque con el escritor e investigador David Gacoroso vamos a estar clarificando mucho más todos estos conceptos. Claro. Bueno, aquí vemos, fíjense, una variedad de la expresión cultural de la cultura vinca y volvemos a la imagen del principio, ¿no? ¿Habrán tenido contacto del tercer y cuarto tipo alienígena? Es muy significativo que el rostro tenga como característica principal el tema de los ojos almendrados y en la posición inclinada, ¿no? Eso llama mucho la atención. Y sobre todo la similitud del niño, la mujer con el niño, ¿no? Otra imagen muy de mucha importancia y mucha relevancia en esta de comparar culturas, ¿no? Claro que sí. Bueno, aquí no sé si hay más fichas en No, la la última. presentación. Bueno, quería decirles que sería interesante, así como hemos hecho en otras clases, ya que estamos llegando al final, siempre más allá de la evidencia arqueológica, buscamos mitos, leyendas o conexión con esos relatos ancestrales que pueden unir las dos cosas, ¿no? Los dioses a los cuales alababan o reverenciaban y el tema de la estatuilla que es muy similar a un gris. Tal ¿No? cual. Entonces ahí les dejamos la inquietud para que sigan investigando en la cultura vinca si encuentran algún registro, mito o leyenda que podamos llegar a aprovechar para la mirada de paleocontacto, ¿no? Eso es muy interesante. Si bien la escritura vinca, como vimos hoy, es muy encriptada y todavía no hay una interpretación, no se ponen de acuerdo desde los filólogos, digamos, Claro. para decirnos estos textos representan o nos dicen tal cosa. Tenemos como símbolos aislados de escritura cuneiforme, que parecen rúnicas o gámicas, ¿no? Líneas oblicuas, horizontales, verticales, en fin. Más allá de eso, les pedimos ahí que investiguen. Puede ser un lindo tema también para la última clase, que será la Claro. número 12, ¿por qué no? Para que puedan investigar y exponer este tema. Bueno, hemos presentado esta cultura asombrosa, misteriosa de la zona central de Eurasia y parte de Asia, parte de Europa,
muy cercana a la cultura de Göbekli Tepe, estaríamos también en esa zona de influencia. Y bueno, tratando de dar a conocer los diferentes encuentros que posiblemente han tenido nuestros ancestros en diferentes partes del mundo a través de lo que es el paleocontacto. Nos queda una sola clase para entregarles y ya en la clase 12 escuchamos su devolución. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Claro que sí, bueno, que aprovechen también. El sábado nos encontramos, los esperamos a las 8 de la noche de Argentina para esta hermosa y valiosísima masterclass que vamos a tener en la academia. Hasta pronto. Hasta pronto.